maestros de grupo, asistentes educativos em, y personal de asistencia que de manera colaborativa se organizan para dar atención a los alumnos que asisten al plantel. Se atiende a 41 estudiantes actualmente en total. Todos tienen un diagnóstico de discapacidad auditiva o alguna pérdida nivel, perdón, algún nivel o grado de pérdida, aunque los estudiantes, por supuesto, manejan otras discapacidades, entre ellas la ceguera, baja visión, discapacidad motriz, parálisis cerebral, trastornos del espectro autista, TDA o situaciones también conductuales. Y bueno, la escuela trabaja bajo un modelo de educación bilingüe bicultural, donde se reconoce e impulsa el uso de la lengua de señas mexicana como un vehículo de aprendizaje e interacción entre pares, docentes y familias. La enseñanza del español la priorizan en su forma escrita y leída. Se trabaja con estrategias de aprendizaje de segunda lengua. Desde hace 2 ciclos escolares, en el 2022, es que CAME 15 se une al proyecto Pichan a trabajar con nosotros. Y bueno, a través del proyecto, ellos mencionan que han recibido una capacitación y asesoría para mejorar la atención que ofrecen a los estudiantes de todo el CAME y sus familias. Entonces, pues ahora sí, voy a presentarles con muchísimo gusto a Daniel Martínez, que es nuestro ponente del día de hoy. Y para conocer un poco sobre Daniel, pues quiero comentarles que Daniel es especialista, es egresado de la Normal de Educación Especial en Audición y Lenguaje, tiene una maestría en Educación Especial, también una maestría en Patologías de Audición y Lenguaje y cuenta con una especialidad lingüística aplicada en la adquisición de una primera lengua. Y fue también participante del programa ELP en Perkins, es el programa de liderazgo educativo por sus siglas en inglés, en la clase 2021-2022. Él ha trabajado como coordinador académico de la Dirección General de Educación Elemental en la Secretaría de Educación y Cultura. Fue director de Educación Preescolar y Especial Estatal en Sonora. Actualmente es maestro de grupo de CAME 15. Em, y bueno, dentro de su trayectoria, también él funge como intérprete de lengua de señas en eventos educativos y culturales desde el 98. Ha impartido cursos, talleres y conferencias en relación a temáticas de la discapacidad, inclusión y educación. Ha sido intérprete también de Marta Sagún de Fox, del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando ha tenido visitas al estado de Sonora. Ha sido intérprete de la barra de noticias de Televisa y TV Azteca y también fue intérprete de las ruedas de prensa y los informes de la Secretaría de Salud en temas de COVID en el 2019. Es también tutor de la Academia Perkins International en el diplomado que se oferta por parte y en colaboración con la UNAM. Y pues creo que me hacen falta algunas cosas por mencionar, pero con eso conocemos un poquito de nuestro ponente el día de hoy y ya no me voy a robar más minutos para escucharte, Daniel, y que nos compartas sobre el increíble trabajo que están haciendo en CAME 15. Muchísimas gracias, Paola. Será un gusto compartir. En este momento lo hacemos. Sí, por favor. Bien, espero que en este momento se... Listo. Díganme si se ven las diapositivas. Sí, sí se ve. Ya te ves perfectamente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, será un gusto tener esta hora y minutos para platicarles un poco de la experiencia que tenemos en el Centro de Atención Múltiple Estatal número 15. El centro, como ya dijo Paula, se llama Lidia Cotaque Barrios y es una escuela pues, que ya tiene más de 60 años en la educación de los niños sordos en Sonora. Y hemos pasado, como yo creo, todos los camps que tienen ya algunos años,
pues por muchos modelos educativos, por muchas reformas educativas, por muchos planes y programas, por muchas modalidades de trabajo en la atención de estos alumnos, desde aquella visión totalmente médica, diagnóstica, terapéutica, con la que muchos de los que empezamos a trabajar hace algunos años, iniciamos nuestras prácticas y nuestra labor docente dentro de los centros de atención múltiple, que todavía ni se llamaban así. Dígase de paso, no era la escuela en aquel entonces, la escuela de audición y lenguaje, las escuelas de educación especial. Y bueno, la evolución de la escuela ha sido muy interesante, pero pues nos estamos tratando de subir a este tren de cambios. Yo creo que si hay una constante en la educación, en toda la educación, son los cambios. Los cambios de planes, de programas, de visiones, de estrategias. Y si no aprendemos a vivir estos cambios y a sumarnos a estos cambios y sacar lo mejor, pues quienes están pagando las consecuencias a veces son nuestras familias y nuestros estudiantes. Entonces hay que ponernos pilas y decir, venga, vamos a aprender cómo se está haciendo ahora. Pero me encantaría platicarles el tema del cual les voy a hablar, es aprendizaje basado en proyectos. Nuestra escuela no empieza a trabajar por proyectos con esta nueva modalidad de trabajo de la nueva escuela mexicana. Ya teníamos algunos años haciéndolo, entonces eso cuando viene y se establece esta nueva forma de trabajar, pues estuvimos aprendiendo todavía y afinando, pero ya teníamos un poco de experiencia. Nosotros tenemos desde hace algunos años para acá asesoría, tenemos una escuela hermana, una escuela que nos asesora. Creo que la mayoría de los que trabajan con personas sordas conocen esta escuela, es el IPLIAP, el Instituto Pedagógico para los Problemas de Lenguaje, IAP. Está en la Ciudad de México, es una escuela que tiene muchos años de experiencia en la atención de niños sordos, pionera en la educación bilingüe, bicultural. Y bueno, nos hemos acercado a ellos desde aquellos congresos que ellos hacen sobre el modelo educativo de señales y posteriormente de manera más específica recibiendo capacitaciones muy puntuales sobre temas que nosotros tenemos. Les quiero decir que nuestro centro es uno de las 6 escuelas, ya quedan solo 6, en todo el país que atienden prioritariamente a alumnos con una discapacidad, en este caso auditiva. Es verdad que con el paso de los tiempos, nuestro número de alumnos se reduce. Cuando yo empecé a trabajar en esa escuela, teníamos poblaciones de más de 100 estudiantes. Y ahorita, pues cuando entre en rigor el tema de la educación inclusiva, las escuelas, la educación, la integración educativa, luego este paso a la educación inclusiva, pues muchos alumnos están yendo a las escuelas regulares donde reciben atención con especialistas de los servicios de apoyo, ¿no? Como se llamen. Entonces, muchos de los alumnos que antes recibíamos ahora están siendo atendidos en escuela regular. Vale decir que nuestro proyecto como escuela siempre es la inclusión de los alumnos en la escuela regular. Antes o después, muchas veces cuando los chicos pueden, quieren y desean, y es lo más conveniente, están en una escuela regular. Pero cuando no, terminan el ciclo de educación primaria con nosotros y de nosotros pasan a una escuela secundaria donde reciben apoyo y damos seguimiento a los casos. Entonces, siempre tenemos la intención de que los chicos estén allá. Bueno, les platico rápidamente en la primera diapositiva. Tenemos 3 imágenes. En la primera imagen de mi izquierda es Cataleya, una niña que presenta sordoceguera a causa de síndrome de Charge. Ella en esta fotografía está trabajando un proyecto que planificamos como escuela y ella está explorando frutas, conociendo frutas distintas y bueno, aquí aparece una fotografía en la imagen del centro. Los chicos están preparando alimentos y comida regional, son alumnos de sexto. Y en la fotografía de la derecha es el cierre de un proyecto del cual les hablaré más adelante, donde los estudiantes hablaron sobre las vitaminas. Ellos eligieron hablar de vitaminas y se vistieron de ciertas frutas y verduras que contienen estas vitaminas y expusieron ante el público, entre ellos sus papás y otras personas, qué frutas tienen qué vitaminas y cómo benefician al cuerpo. Entonces fue un cierre muy interesante proyecto del que les hablaré más adelante. A continuación, ahí está.
es el logo de nuestra escuela. Y también aquí tenemos una fotografía de una de las jóvenes que también forma parte de Proyecto Pichán y está trabajando directamente con ella. Es una chica con diagnóstico de sordoceguera también. Y ella está exponiendo también sobre el tema de las vitaminas. Muy bien. Vamos entonces a platicar un poco de por qué trabajar por proyectos, por qué es importante, por qué consideramos nosotros que a nuestro camp le ha beneficiado enormemente este tipo de trabajo. Y pues tendremos al final una serie de preguntas. Por favor, si surge alguna, con todo gusto, tomen notas y vamos a estar dispuestos a contestar en la medida de lo posible. No tenemos todas las respuestas, pero podemos explorar juntos y aprender juntos sobre esto. Bueno, aprender con base en proyectos. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues esta nueva filosofía y esta nueva forma de trabajo que llamamos Nueva Escuela Mexicana nos habla de los proyectos como una oportunidad de integrar conocimientos. Y estos proyectos tienen que nacer de una situación problematizadora. O sea, no necesariamente tiene que ser un problema. Hablamos de situación problematizadora como un tema de interés de los alumnos, que ellos lo propongan, que hayan mostrado curiosidad sobre algo. Entonces, los maestros estamos atentos a ello y decidimos en consenso, en los consejos técnicos, cuál va a ser el tema del proyecto que vamos a trabajar o proyectos que vamos a trabajar. Entonces, tiene que ser una situación problematizadora. Las actividades que incluyan los proyectos se deben pensar desde los contextos reales de la escuela. ¿Por qué digo esto? Pues porque es bien importante dentro de esta nueva forma de ver la escuela que los docentes, las familias, los estudiantes tengan claridad que las escuelas están situadas en lugares, las familias tienen características particulares, no es igual una escuela situada en la periferia, en el centro, en un pueblo, en la sierra. Aquí tenemos situaciones en Sonora de muchas escuelas que están en las ciudades y muchas otras, incluso los centros de atención múltiple, que existen en los pueblos, en las comunidades más alejadas, y obviamente las características de la escuela son distintas. Entonces, es importante reconocer esto para que los proyectos den respuesta a estas realidades. Se proyecta fomentar la sensibilización a través de las actividades del proyecto y se busca transformar los entornos, ¿sí? Transformar los entornos de nuestras escuelas, de nuestras aulas, de la comunidad, que son los tres escenarios a donde los proyectos impactan. Y bueno, por eso es importante tener claro cómo planificar un proyecto más en nuestros centros. Creemos que tiene mucho provecho para nuestros centros de atención múltiple, la atención de los jóvenes con discapacidad, trabajar por proyectos. Bueno, antes de pasar a lo siguiente, les informo que tenemos 3 fotografías de 3 momentos y 3 grupos distintos en donde se está trabajando alguna actividad que se deriva de un proyecto. En esta fotografía, el proyecto que estamos trabajando actualmente tiene que ver con las etnias, los grupos étnicos, las culturas, las tradiciones de nuestro estado y de nuestras localidades. Y los chicos están analizando el escudo de nuestro estado, hablando de los elementos que hay en él. Y para la comunidad de sordos en el estado y para las comunidades de niños sordos en nuestra escuela, analizar este tema es interesante. Les cuento por qué. El escudo del estado de Sonora lo diseñó una persona sorda hace ya algunos años. Entonces, para la comunidad de sordos es como motivo de orgullo saber que el escudo de nuestro estado está diseñado por una persona que formó parte de cierta manera de la comunidad. Ya murió, pero aquí en la escuela pues se le recuerda, sabe dónde es, él es de un pueblo de por aquí del estado y por eso es importante hablar de él en estos contextos. Bien, tenemos también arriba una fotografía del proyecto anterior. Los alumnos reconocieron en esta fotografía, están jugando con globos de 3 colores y los globos tienen escritas ciertas palabras porque ellos les dieron un color a los alimentos de origen vegetal, animal y estuvieron jugando después en una actividad donde reconocían y escribían en los globos cuáles eran alimentos que pertenecían a estas categorías. Y en la fotografía de la derecha de abajo tenemos los niños pequeños. Ellos se encuentran en este momento haciendo una activación física como una de las actividades
derivadas del proyecto anterior que tenía que ver con la salud. Bueno, vamos a continuar. Antes de hablar específicamente de cómo planificar un proyecto, por qué planificar un proyecto, se tienen que tomar en cuenta ciertas cosas. Como decía antes, el contexto y algunos otros elementos que son básicos para la decisión de cómo y qué temas se van a trabajar. Uno, ya lo dijimos, conocer la escuela. ¿Sí? Es importante conocer la escuela. ¿Por qué lo digo? Pues porque cuando analizamos las escuelas, muchas veces pensamos que las escuelas tienen características muy particulares, pero hablando de los centros de atención múltiple, no sé si pase en sus comunidades o en sus ciudades o estados. Aquí sucede que a nuestra escuela obviamente vienen niños que no pertenecen al contexto de colonias cercanas a la escuela. Son niños que vienen de toda la ciudad. Entonces, es interesante darnos cuenta que no necesariamente es una escuela enmarcada en un contexto que tiene relación muy cercana con las otras instituciones con las que comparte espacios y que las familias viven ahí cerca, que es lo que se espera de las escuelas. En este caso, los centros de atención múltiple no tienen esas características, la mayoría. Los chicos vienen de otras entidades, de otros lugares, incluso a veces de otros municipios, y es importante tener en cuenta eso al conocer la escuela. ¿Por qué? Porque hay que hacer un diagnóstico escolar. El diagnóstico escolar es justamente eso. ¿Qué nos vamos a preguntar sobre nuestro centro? ¿Qué necesitamos saber de nuestra escuela para tomar decisiones a la hora de planificar los proyectos y el trabajo y la intervención con los alumnos? Bueno, nos podemos preguntar muchas cosas, ¿verdad? Eh, las familias, cómo se conforman, quiénes son, en qué trabajan, ¿sí? A qué situaciones se enfrentan al día. Es importante saber también los contextos de la escuela, en dónde está ubicada, qué instituciones o qué espacios hay, si es una escuela de fácil acceso, si hay líneas, autobuses o transportes que hagan llegar a la escuela cerca, qué otras instituciones educativas o de salud se encuentran cerca con las que podamos crear vínculos o acuerdos o convenios de colaboración. Se analizan estos contextos. El contexto socioeducativo obviamente va más allá de la parte geográfica, ¿no? De la escuela, tiene que ver con las prácticas, el trabajo al que se dedican los padres, la fuente de ingresos, la situación socioeconómica de las familias, que muchas veces es importante conocerlas para también la toma de decisiones y la planificación muy centrada en lo que la escuela es. Y bueno, ¿cómo impacta todo este contexto en la vida de la escuela? Lo digo porque muchas veces, muchos años atrás, conocíamos qué sucedía fuera de la escuela y con las familias, pero parecía que eso era poco importante o secundario. ¿Por qué? Porque todo lo que yo trabajaba en el centro, en la escuela, lo sacaba de una planificación estandarizada que poco tenía que ver con la realidad de mis alumnos y sus familias y sus contextos. Entonces, creemos que es muy importante justamente este reconocimiento porque todo lo que sucede afuera, y nosotros lo sabemos perfectamente bien, eh, todo lo que sucede en los contextos impacta en la vida escolar. Las realidades, qué te llegan contando los niños, qué hacen el fin de semana, dónde van, cómo conviven con sus familias o no. Al trabajar con alumnos con discapacidades y a veces con discapacidades múltiples, pues los chicos, en la medida de lo posible que se comunican, pues sabemos que son niños que pasaron el fin de semana encerrados, acostados, viendo televisión, con poca interacción, o los chicos que tienen discapacidades sensoriales, visuales y auditivas, nos comentan, ¿no? Ya sea con voz o con lengua de señas, situaciones que se viven y que son reales y que tenemos que tomar en cuenta para intervenir en la escuela. Una situación, por ejemplo, que en nuestra escuela, que es una escuela principalmente de niños sordos, se da es que muchos de nuestros alumnos son hijos de padres sordos, exalumnos de la escuela incluso, ¿no? Los maestros más antiguos, voy a decirlo así, que estamos ahí en la escuela, tenemos ahora alumnos que fueron, que son hijos de otros alumnos que también ya los tuvimos. Entonces es muy interesante lo que sucede, porque estos chicos traen una lengua de señas, pues en un nivel muy interesante que tenemos que tomar en cuenta porque es muy distinto a otros compañeritos cuyos papás no son sordos, no dominan la lengua de señas y el único lugar en donde el niño hace y convive y utiliza la lengua de señas de manera natural es en los tiempos que está en la escuela. Fuera de ahí convive poco, nada con otras personas usuarios de la lengua y eso obviamente lo tenemos que tomar en cuenta a la hora de planificar y tiene un impacto directo en los aprendizajes en el desarrollo de la lectoescritura, por ejemplo, ¿no?
y del dominio que tiene de los temas y de lo que sucede a su alrededor. Bueno, este impacto de los contextos dentro de la vida escolar, una vez que ya lo tenemos analizado, tenemos que darnos cuenta que lo tenemos que armonizar. ¿Con qué? Pues con lo que se espera de las escuelas. Y al decir lo que se espera de las escuelas me refiero a qué nos piden esos nuevos planes que lo conocemos como planes y programas, y ahora lo tenemos como programa, ¿no? Un programa sintético, creo que tiene ese nombre ahora. ¿Qué se nos pide? Que enseñemos. Pues, obviamente es un ejercicio muy interesante que se tiene que hacer. ¿Cómo armonizo todo esto que manejamos arriba, este conocimiento, con lo que se espera? Entonces, tomo estos documentos donde se dice qué es lo que la escuela, cuál es el perfil de los estudiantes, porque en ese momento tengo que identificar contenidos y decir, aquí hay que hacer un ajuste, este obviamente lo hago a un lado, este lo modifico, aquí voy a trabajar de otra forma. Incluso es bien interesante porque de pronto decimos, uy, aquí no hay ningún contenido que tenga que ver con este tema y lo tenemos que implementar. Un ejemplo muy sencillo, cuando hablamos de historia, en nuestra escuela, por ejemplo, a los chicos sordos les encanta que les hablemos de la historia donde hay personas sordas. Y obviamente nuestros planes, nuestros programas jamás tocan el tema, ¿no? Incluso muchos ni siquiera sabemos, ay, ¿qué se puede decir de la historia de la educación de los sordos o de alguna persona sorda que sea importante? Porque es relevante para los chicos sordos, supongo que para otros chicos con discapacidad, conocer que hay historias, que hay personas con discapacidad que han participado y han hecho cosas que son relevantes y ellos lo necesitan porque los niños con discapacidad urgen de figuras que compartan la misma discapacidad, que están en la historia, que han intervenido. ¿Por qué? Porque se identifican, se sienten identificados y reconocidos, y es muy valioso que dentro de nuestros proyectos o nuestros programas metamos o implementamos contenidos que tengan que ver con este tema, en la construcción de la identidad, que a veces carece mucho nuestros centros de temas al respecto. Y batallamos con familias y con niños que les cuesta trabajo reconocerse como niño ciego, reconocerse como un niño sordo, aceptarse a veces como un niño con una discapacidad múltiple o sensorial o de cualquier tipo. ¿Por qué? Pues porque a veces nunca hablamos de los temas, no les presentamos personas o modelos adultos que compartan esas características. Entonces, ese, por ejemplo, es un contenido que hay que implementar. Entonces, se nos permite. Ahora, estamos hablando de co-crear o de poner creativamente contenidos que estén ausentes y tocarlos con nuestros estudiantes. Bueno, una vez que tenemos este conocimiento y ya intervenimos en este programa que le llamamos analítico, que es toda esta información que tomamos de los contextos de las familias, de los niños, de la escuela, de todo lo que tenemos, hay que registrarlo y conocerlo. Y una vez que sabemos todo eso, o sea, en este conocimiento de la escuela entran cosas, todo lo que ustedes crean que es importante. Por ejemplo, algo que de pronto no sabemos es, hay escuelas que tienen cada ciclo escolar maestros nuevos. Eso se tiene que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque implica un trabajo distinto. Hay mucha movilidad de maestros y los que llegan obviamente conocen poco de la población o de las estrategias o del trabajo con los alumnos, y hay que implementar estrategias para rápidamente hacer alianzas para trabajar a ritmo. Por ejemplo, todo esto que conocemos de las escuelas y que vamos descubriendo, lo armonizamos con lo que se espera en estos documentos, que este plan sintético, que es donde están los desarrollos de aprendizaje y lo que se espera que los alumnos aprendan. Identificamos, ajustamos, ponemos unos, hacemos ajustes, hablamos de ellos y brincamos al tema que nos compete en esta charla, el plano didáctico. ¿A qué nos referimos con plano didáctico? Es así como dicen ahora, pues, hacemos mangas y empezamos. ¿Cómo planifico? ¿Qué pongo aquí? ¿Cómo lo relaciono? ¿Cómo hago un proyecto? ¿Sí? ¿Qué pongo al principio? ¿Cómo lo justifico? ¿De dónde surge? ¿Qué elementos debe de tener? Pues todo eso es algo que se tiene que acordar como escuela. Cada maestro podrá tener libertad, pero por lo menos tiene que haber un acuerdo de cómo lo vamos a hacer y el centro tiene que estar de acuerdo en cómo va a funcionar este trabajo.
esta planificación didáctica, en este caso, esta planificación de proyectos. ¿Qué le ponemos? ¿Cómo le ponemos? ¿Dónde hago los ajustes? ¿Le puedo poner una columna aquí? Esas son cosas que se tienen que acordar. Y bueno, una vez que estamos de acuerdo en cada uno de los centros, que conocemos las características de nuestros estudiantes, sus familias, los contextos, y ya tenemos como, mira, un formato que tenga estos elementos, ya estamos de acuerdo. Bueno, entonces arrancamos con el tema de cómo planifico proyectos. En la nueva escuela mexicana, documentos nos indican, documentos ya que nos marcan una línea, nos indican que aunque puede haber muchas metodologías, de hecho las hemos implementado desde hace mucho tiempo para trabajar proyectos, se proponen 4 en este caso. Se proponen 4, ¿por qué? Porque recordemos que en esta nueva forma de ver la educación, ya no hablamos de asignaturas aisladas, ¿sí? Matemática, español, ciencias, sino que hablamos de campos formativos y hay 4 campos formativos. Entonces, muchos de esos campos formativos, por la naturaleza de los aprendizajes que se van a desarrollar en cada uno de ellos, se pueden abordar estos aprendizajes o esta construcción de aprendizajes a través de distintas metodologías de proyectos. Estas son 4 que se nos proponen. Se nos propone el aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Este está conformado de 3 fases y 11 momentos. Obviamente hay muchos momentitos que tenemos que tocar para saber, cada uno de los momentos se refiere a actividades específicas, ¿no? Cómo activo los conocimientos previos, cómo surge la idea del proyecto, cómo propicio como maestro que decidamos de qué va a ser el proyecto con los estudiantes, después cómo vamos investigando. Entonces, hay distintos momentos, todos se parecen, no son iguales, responden a la naturaleza del proyecto que queramos trabajar. Ustedes van a elegir una metodología distinta dependiendo de a dónde quiero llevar al grupo, a la escuela y a dónde quiero impactar con ese proyecto. Recordemos que ahora hablamos de 3 escenarios. Quiero impactar solamente mi grupo porque hay una cuestión muy particular que quiero trabajar. Entonces planificamos un proyecto áulico y alguna de estas estrategias será más pertinente dependiendo del tema. O quiero impactar a todo el colectivo, a todos la escuela, es un proyecto escolar y alguna de estas metodologías me será más útil. O quiero que el proyecto impacte las familias y la comunidad. Entonces, alguna de estas metodologías será la más apropiada. ¿Sí? Entonces, con base en eso vamos a decidir cuál metodología trabajaremos. Está también el aprendizaje basado en indagación STEAM. Tiene como enfoque esta parte de pasos, casi siempre estas metodologías hablan de ciencia, cuestiones más específicas, experimentos, y hay 5 fases para trabajar un proyecto basado en esta metodología. Por su parte, 6 momentos conforman la metodología del aprendizaje basado en problemas. Entonces, este aprendizaje basado en problemas tiene que ver con resolución de algunos problemas que los chicos encuentran y hablaremos un poco más de ellos. Y por último, con 5 etapas, el aprendizaje de servicio. También es una metodología muy interesante que vamos a analizar. No nos va a dar mucho tiempo de ver cada una de ellas, pero ahorita les voy a decir por qué. Al fin de cuentas, las metodologías que se proponen en la nueva escuela mexicana para trabajar proyectos, en el caso de estos que sean comunitarios, de indagación STEAM, de aprendizaje por problemas o de aprendizaje en servicio, son al final de cuentas enfoques, son enfoques pedagógicos, comparten elementos, tienen cosas en común, pero también hay diferencias significativas, como les decía, en cuanto a qué, a sus objetivos, a enfoques y resultados que se esperan. Entonces, hay que saber bien cuál vamos a elegir. Bien, si quieren tener más información sobre qué dice cada una de estas estrategias, les recomiendo este documento que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Si no, facilísimo, lo pueden googlear con su nombre, Sugerencias Metodológicas para el Desarrollo de los Proyectos Educativos, así, tal cual está. Y este documento se descarga, si no es que ya lo tienen, en sus escuelas seguramente está en papel, si no, lo pueden descargar como PDF y ahí aparecen explicados punto a punto cada uno de estos enfoques o de estas metodologías. Y ahí te dice cuándo y cómo se utiliza cada una de ellas.
También para apoyos y fines de docentes se elaboraron estos documentos que se llaman libros sin recetas. Este es el de la fase 3, libros sin recetas para las maestras y el maestro. Y, perdón, este que es de la fase 3, aquí también te explica un poco estas metodologías y cómo aplicarlas. Bueno, para no abundar más en eso y poder platicar un poco de las experiencias que hemos tenido en CAME 15 al trabajar de esta manera. Bien. Bueno, para hablar de manera muy específica de ya la planificación del proyecto, en una de las capacitaciones que estuvimos trabajando con docentes acá en el estado de Sonora, acordamos, o bueno, también los instrumentos nacionales nos dicen que hay elementos que deben estar en una planificación por proyectos, que no deben faltar o se tienen que tocar. El formato y cómo los quieran ustedes acomodar es libre dependiendo de la urgencia de cada una de esas información, pero deben estar. Por ejemplo, el proyecto debe tener un título, ¿sí? El título obviamente debe ser relevante, tiene que llamar la atención, tiene que ser motivante, que se interesen los alumnos en ello. El propósito tiene que estar muy claro, ¿sí? Que buscamos con el proyecto, que deseamos que suceda al trabajar este proyecto. Ya dijimos que se deben tomar en cuenta las situaciones del contexto y rescatar la situación más problemática, ¿no? Que sea muy significativa. O sea, es un problema esto. Al justificar el proyecto decimos, esta es una situación que está viviendo nuestra escuela, por esta razón vamos a planificar este proyecto. Y es muy interesante cuando nos ponemos de acuerdo como docentes y tomamos en cuenta lo que los alumnos nos dicen para decidir esto. Entonces tenemos que dejarlo ahí a la hora de planificar. La situación problema detectada fue esta, por eso estamos planificando esto. Y a continuación hablamos de cómo lo planeamos, ¿sí? Al planificar me refiero al desarrollar estas etapas o estas fases que tiene cada una de las metodologías. Debemos de tener cuidado de no saturar o sobrecargar. A veces hay docentes que dicen, bueno, yo soy muy bueno, ya le entendí a la planificación y ponen 1000 actividades, tantas que es imposible alcanzarlas. O el proyecto se hace muy largo, que no hay problema si vas a tener un proyecto de todo el ciclo escolar, habrá que justificarlo, o de 3 meses, o de 2 meses, o de 2 semanas, o de 3 semanas. Entonces, hay que decidir cuánto va a durar el proyecto y por qué va a durar ese tiempo y no sobrecargar de actividades las planificaciones, pues porque no podemos, obviamente, estar hablando del mismo tema muchísimo tiempo porque nuestros alumnos se aburrirían y además hay muchas otras información o temas que son relevantes. Bien, cuando hablamos de articulación, nos referimos justamente a esas partecitas que se llaman desarrollo del aprendizaje, los procesos en los que se desarrolla el aprendizaje, que están en este instrumento que les decía que se llama programa sintético, que es lo que se espera que trabajemos. Y me gusta revisarlos porque vienen analizados de una forma interesante, con una taxonomía sencilla que te permite decir, ah, mi alumno no ha desarrollado esto, entonces muevo la taxonomía y digo, no está en el dominio, está en el proceso o está apenas analizando. Y tú puedes planificar de acuerdo al nivel que tiene tu grupo, ¿no? De acuerdo a lo que se espera. Bueno, hay que decir que esos procesos de desarrollo y aprendizaje también vienen establecidos desde preescolar hasta todos los niveles y en primaria vienen también por fases para los diferentes niveles de los alumnos. Se recomienda entonces articular algunas disciplinas, ¿sí? Que tengan que ver con el problema. Un ejemplo, si estamos viendo el tema, vamos a hablar de la salud, bueno, hay que hablar obviamente de tema de la naturaleza, del cuidado del cuerpo, pero luego de pronto lo puedes concatenar con el asunto de la salud emocional, con la expresión de emociones, y a la hora de verlo, pues entra también la parte de la expresión, del uso de la lengua de señas, de la escritura. Entonces, ya tenemos, ¿sí? Disciplinas distintas con base al mismo proyecto. Entonces, hay que buscar que se relacionen, pero hay que tener cuidado porque hay personas que quieren forzar que esta articulación se dé y de pronto, pues, el proyecto suena muy poco natural y los alumnos no le dan una buena acogida en las aulas. Entonces hay que dejar que fluya de manera natural y hay que hacer que esto se trabaje de manera sencilla. La situación problema, como ya dijimos, ¿sí? Tiene que ser parte del contexto. Ya lo habíamos comentado. Bueno, también es importante hablar de las evidencias.
Las evidencias del proyecto es cómo abordo el problema, cómo abordo el tema y cómo voy a hacer que mis alumnos demuestren que aprendieron algo con el proyecto. Hay mil formas, ¿sí? Hay alumnos que pueden exponer de manera oral, hay quienes lo pueden hacer en lengua de señas, hay quienes pueden enseñar una infografía con imágenes y tratar de ponerte una secuencia. Hay chicos que hacen un video, editan un video, hay otros chicos que saben hacer una maqueta, hay otros que presentan una obra de teatro. Hay mil formas de hacer un folleto, un cartel, un informe escrito. Hay mil maneras de tener una evidencia de que el tema que abordamos tuvo un cierre y tuvo obviamente una manera de evaluar que los alumnos. Vamos a hablar de la evaluación en un instante. Aquí hablamos de los momentos. Recuerdan que decíamos que dependiendo de la metodología, cada metodología tiene distintos momentos, pues esos momentos van a orientar las actividades que vamos a realizar en la hora de la planificación. Al final les presento un par de ejemplos, al más de uno, de algunos maestros de nuestro centro para ejemplificar más claramente esto. Y al final las actividades deben estar articuladas entre sí, deben de estar planificadas al día, a la semana y deben de, como les decía, sonar de manera natural. Muchas de las actividades no hay que quebrarnos la cabeza para realizarlas. Cuando tú analizas los libros de texto gratuitos, estos libros de texto, muchos, bueno, todos los de todos los grados de primaria, vienen ya pensados para los distintos tipos de proyectos. Me refiero a proyectos en el aula, en la escuela y en la comunidad. Y cada uno de los libros de texto trae un repositorio de posibilidades de proyectos. No es que los tengamos que trabajar todos, es más, no nos alcanzaría el ciclo escolar para trabajarlos todos, nunca, porque hay más de 200 o de 300 entre todos los libros. Pero, digo, de cada grado. Lo interesante es que tú puedes ir a los libros, y encontrar algunos proyectos que se sugieren ahí que tienen que ver con los que tú planificaste. Y vas a tener una idea muy clara de qué metodología te puede servir, cuáles actividades incluso que vienen en el libro te pueden servir y puedes adecuar si requieren alguna adecuación. Hay unas que no requieren adecuación, tal cual te las sugieren, las puedes aplicar. Entonces, los libros son una herramienta muy interesante y dinámica que te abona a la planificación y al trabajo por proyectos. Por último, la evaluación. Ya que terminamos el proyecto, que hicimos un cierre con un producto, ¿cómo evalúo? Esta nueva propuesta educativa nos plantea una evaluación formativa. ¿A qué me refiero con la evaluación formativa? Es una evaluación que se aleja mucho de un examen escrito, de poner calificaciones por... Tiene que ver con evaluar los procesos, ¿sí? De manera observable, con rúbricas, con listas de cotejo, con otros instrumentos que también se nos sugieren que nos permitan tener en cuenta los avances de los alumnos, la autoevaluación, la coevaluación, hacemos preguntas de qué te pareció la exposición de Pedro. Voy a poner un ejemplo. En mi caso, el año pasado tuve el grupo de sexto y una de las actividades para el cierre del proyecto que tuvimos, los chicos expusieron sobre un tema. Entonces hicimos una rúbrica donde calificábamos a los chicos que exponían. Utilizó imágenes, explicó, aclaró, utilizó bien la lengua de señas, lo hizo de manera segura. Y entonces poníamos rúbricas para que los chicos pusieran tanto por ciento, y les dimos a los compañeros estos formatos de evaluación y ellos iban diciendo si no, o le pongo un porcentaje a cada uno y al final se evaluaban entre ellos y se retroalimentaban el por qué habían decidido poner esa calificación. El ejercicio fue muy interesante, se pueden hacer muchas cosas cuando tú involucras a los alumnos y los haces conscientes de que ellos también tienen que formar parte de lo que sucede en el aula. El reto yo creo más importante es ese, cómo involucras a las familias y a los estudiantes para que ellos sepan que pueden participar, decidir en qué es lo que se va a trabajar y cómo se va a trabajar. Bueno, entonces vamos a hablar también al final de algunos ejemplos de instrumentos. Y por último, en esta planificación del proyecto, tú tendrás que rescatar, obviamente para tenerlo presente, los recursos, los medios materiales que vas a necesitar, consumibles o también información electrónica, ligas, páginas, imágenes, cuentos, todo lo que vayas a necesitar,
lo ponemos ahí, cómo acceder a esa información o a ese material. Incluso hay maestras que los imprimen desde el principio y ahí los tienen, y si son materiales para trabajar algún ejercicio, o quedan claras las ligas a donde hay que ir para que los papás o los alumnos tengan acceso a ellos. Muchos de estos instrumentos, o perdón, recursos, también se sugieren en los libros de texto que les decía. Ahí vienen códigos QR, ligas a las que puedes acceder, y de manera muy sencilla, si los chicos tienen acceso a Internet, se pueden realizar muchas actividades o revisar muchas plataformas que traen información extra sobre los temas que tú estás planificando. Muy bien. Quiero platicar entonces ya, por favor le voy a pedir a Paola o a alguien que me avise los tiempos. De pronto yo me suelto hablando y se me acabó el tiempo, para no consumir todo el tiempo yo y poder dar tiempo a las preguntas o a la retroalimentación. Les voy a pedir que así lo hagamos. Claro, Bueno, vamos ahorita, son 7:47. perfecto, muchísimas gracias. Igual yo estoy tomando acá el tiempo, pero para que no se me pase. Bien, miren, aquí hay algunos ejemplos de planificaciones de algunas maestras de nuestro centro. Como podemos ver en este formato, que les digo que el formato es libre para cada escuela, para cada centro, pero sí es importante que los elementos que mencionábamos anteriormente puedan estar ahí porque le dan mucho sentido al trabajo. Aquí tenemos el nombre de nuestra maestra, ya pedimos permiso para usar esta información, el grado o la fase de sus alumnos atendidos, el trimestre al cual forma parte de este proyecto, el mes y el periodo que va a durar. En este caso, este proyecto empezó el 8 de enero y se cerró el 16 de febrero. ¿Sí? Fue un proyecto que duró algunas semanas y bueno, era para estos grupos. Me encanta, por ejemplo, esto. La maestra de este grupo utiliza mucho mapas mentales, porque ella, además de que para ella es fácil leerlo así, también los utiliza para presentárselos a los alumnos y decirles, estos son como los temas que vamos a trabajar. En este caso, el tema central al cual acordamos los maestros que iba a ser el proyecto, en este caso era un proyecto escolar, iba a ser el cuidado de la salud. Y en este caso la maestra habló de el cuidado de la salud, de enfermedades, habló de vacunas, de virus, ¿sí? Se habló de una feria de la salud que íbamos con la que cerramos como actividad, la alimentación saludable, las vitaminas, el plato del buen comer, las emociones, porque ella quiso tocar también el tema de la salud emocional, y el tema del cuerpo como las partes del cuerpo, el movimiento y esto como parte del proyecto. Bueno, algunos temas muy interesantes, y la maestra planifica de esta forma, ¿no? Justifica el problema y justifica por qué este proyecto de manera sencilla, ¿sí? Y acá a la izquierda, a mi izquierda aparecen en este cuadro los ejes que articulan todo el trabajo que hacemos, ¿no? Los ejes articuladores en esta nueva propuesta educativa se podrían decir en palabras muy llanas que es lo que al sistema educativo o a la educación a nivel nacional se ha detectado que nos duele o tenemos deficiencias o necesidades de abordar estos temas en todos los niveles educativos y en todos los sectores. Tema de la inclusión, del pensamiento crítico, de la interculturalidad, la igualdad de género, la vida saludable, la apropiación de culturas a través de la lectura, las artes y las experiencias estéticas. Esos son los ejes articuladores que hay que estar tocando de manera transversal con todo lo que hagamos en las escuelas, en este caso con los proyectos. En este caso, la maestra escribe cuáles serían estos ejes que ella tocaría con este proyecto para su grupo, ¿no? Inclusión, vida saludable y apropiación de culturas a través de la lectura y la escritura. Esos son los que ella va a favorecer en este proyecto con su grupo. Luego ella habla de objetivos y metas, ¿sí? Que los alumnos hagan esto y que alcancen estos niveles, especificados en el caso de las metas con un porcentaje de alcance, ¿sí? Luego ella aparece cómo va a evaluar y cómo va a haber una autoevaluación. Ella dice que va a tener evidencias para evaluar como fotografías, videos, registros en hojas de evolución, productos que se tengan del proyecto, como una videoreceta, un díptico, etcétera. Y acá están las fechas en las que va a pedir esos productos y en qué semanas, ¿sí? Ella realizará una rúbrica final para evaluar a los alumnos
y de esa manera se va a llevar a cabo esta evaluación de manera distinta a lo habitual. En nuestro caso hemos decidido hacer en la escuela ponemos el mes y estamos hablando específicamente de día a día en el tiempo en que abarca el proyecto, cuáles son los temas que se van a ver. Y de esa manera también se les proyecta a los niños y se planifica, este día no hay clase, pero este día vas a entregar tu tarea y aquí vamos a ver este tema. Muchas maestras imprimen estos y los dejan en sus salones para que los chicos puedan ver el avance y lo que sigue en el avance del proyecto y lo que ya han visto. En el caso de esta maestra, ella desglosa todo por campos formativos y las actividades, y aquí están los PDA, que son lo que queremos que el alumno desarrolle o aprenda. Aquí están. En el lenguajes vamos a buscar esto. Para este contenido, esto es lo que quiero que nuestros niños aprendan. Y de esa manera se va desglosando. Ella habla de secuencias didácticas por semana. Y me gusta mucho esta planificación porque ella no hizo un apartado distinto para todo lo que son los instrumentos o los materiales que van a apoyar su trabajo. Aquí en sus secuencias didácticas, ella inserta las ligas, los cuadros, los formatos, las imágenes, los cuentos, lo que ella va a trabajar ya en su didáctica. Aquí mismo lo pone y ya hay necesidad de enunciarlo en otra columna. Esa es una forma que a ella le parece práctica. Y bueno, ella anunciaba que iba a evaluar con una rúbrica. Aquí tenemos una rúbrica. Ella está utilizando estos 3 momentos para ver el nivel que los niños tienen y esos son los aprendizajes que ella planificó en este proyecto. Entonces, al final de cuentas, por niño, ahí aparece el nombre del niño, la fecha que se evalúa, el nombre de la maestra, el nombre del proyecto y ella simplemente va determinando en qué momento se encuentra el alumno, en qué nivel de dominio de esos aprendizajes y ya tenemos un instrumento claro, sencillo, por así decirlo, y aplicable a lo que está trabajándose con el proyecto. De manera muy sencilla, esto es lo que pasa. La maestra hace esto. Por ejemplo, esa es una tarea. Espero que corra. Creo que no va a correr el video. Bueno, se los voy o déjenme ver si en esta otra presentación corre el video. Denme un segundo. Creo que quizás. Hola, el día de hoy haremos un caldo muy... Pero no estamos Primero te diré los viendo el ingredientes que proyecto, solo se necesitamos. está escuchando. ¿Tendrías que poder compartir pantalla de lo que estás observando? Porque lo escuchábamos, Primero pero se pela no la lo zanahoria, veíamos. como las que comen los conejos. No, Daniel. Después no. la calabaza, esta se pica. El pollo. Arroz como los chinitos. Bien. Permítanme. Quedé. Aquí estamos. Ya. Espero que hayan podido ver un poco el video. Si no, se los platico rápido. Es una tarea. Los chicos hacían una video receta de una comida saludable con ayuda de la familia. Entonces, ellos tenían que narrar cómo funcionaba, cómo trabajaban, qué elementos, qué contenidos, cómo se preparaba la receta, narrarla. Y bueno, algunas tareas, ya sabemos, algunos papás tienen muchas herramientas y conocimiento de tecnología o piden ayuda y los niños se sienten muy contentos a la hora de ver sus trabajos y de involucrarse a la hora de elaborarlos. Bueno, es una actividad que la maestra planificó. Entre sus planificaciones son evidencias del trabajo. Los niños exponían, cada uno de los niños tenían una vitamina y tenían que hablar de esta vitamina, tenían que hablar de para qué servía la vitamina, en dónde la encontramos, en qué alimentos y qué beneficios tenía para tu cuerpo. Los chicos hicieron carteles con ayuda de sus familias, pasaron al frente, narraron, explicaron.
de la manera en que ellos se comunican. Y bueno, ese era otro ejercicio que seguía propósitos muy específicos. Y al final, en el cierre del proyecto, todos los grupos trabajamos este tema, todos los grupos de la escuela, pero el grupo en particular, este grupo decidió hacer esta actividad. Como ellos se abocaron mucho al tema de las vitaminas, porque los niños presentaron mucho interés en esto, qué comidas tenían, qué vitaminas y a dónde se iban esas vitaminas, como en ¿Sí la te parte... queda claro las actividades, los pronunciamientos y las... Ay, no sé si alguien nos puede ayudar con el micrófono. Por favor. Bien. Aquí los chicos, con ayuda de las familias, se disfrazaron de ciertos alimentos, se vistieron de ciertos alimentos que ellos eligieron y hablaron de qué vitaminas tenía cada uno de ellos, expusieron en este cierre de proyecto ante las familias y otros públicos y lo hicieron pues muy bien. La verdad es que tenemos que felicitar a este grupo, a esta maestra y la actividad que a los niños les pareció sumamente interesante y estuvieron muy animados. Los aprendizajes fueron muchos de toda la escuela porque todos los niños presentaron de ciertas formas productos, ¿no? A través del cierre del proyecto. Bien, esta es otra planificación, esta es otra maestra de nuestra escuela, si se fijan es muy similar, un mapa con el proyecto, con el título. Este proyecto es de nuestras tradiciones sonorenses y de nuevo aparecen dibujos donde, ¿qué vamos a ver? A lo largo de este proyecto vamos a investigar sobre los trajes típicos del estado, vamos a investigar sobre comidas típicas, vamos a hablar sobre bailes y danzas del estado, en este caso la danza del venado, vamos a hablar de, ¿sí? Distintos temas. De nuevo, se justifica, la maestra tiene otra estrategia, ella pone todos los ejes articuladores, acá están de nuevo, y solamente colorea aquellos que va a tocar con este proyecto, en este caso son 5 de los 7. De nuevo aparecen objetivos y metas medibles con el porcentaje de avance. Aquí se habla de cómo se va a evaluar, igual con fotografías, con revistas, con tareas, los productos y cuándo se van a tomar esos productos. Y de nuevo aparece este cronograma del mes, de los meses, en este caso febrero, marzo, que es donde abarca el proyecto, y qué actividades son las principales que se van a realizar específicamente esos días. Si se fijan, son muy visuales. ¿Por qué? Porque de nuevo esta maestra presenta esta información a los niños y explica qué se va a trabajar cada día para que los chicos tengan un conocimiento y un seguimiento del avance de las actividades del proyecto, que es muy importante, forma parte de las metodologías, que los chicos se involucren en esto. De nuevo acá, si hay que hacer ajustes, aquí se determinan, ¿sí? Cosas que hay que hacer porque tenemos estudiantes que requieren un apoyo adicional a toda la estrategia que ya de plano viene adecuada para los estudiantes. Hay chicos que requieren apoyos extra y aquí están los niveles de apoyo, ¿no? Ya los conocemos muchos, es el de preguntar, explicar, ¿sí? Incitar, mostrar, guiar, para saber qué niño y cada niño requiere un apoyo diversificado a la hora de trabajar las estrategias o las actividades que se esperan. De nuevo, aquí se hablan de los recursos. Esta maestra los enuncia, también los pone, habla de las actividades que son para fortalecer la lectura y la escritura con este grupo y actividades permanentes. Queremos decir que aquí se planifican actividades permanentes porque hay actividades que se hacen constantemente en la escuela que a veces forman parte o no de lo que está planificado en el proyecto. Sí, hay actividades que siempre se trabajan, descripciones, calendario, experiencias, noticias, son casi de a diario, pero son permanentes en la escuela, aparte del proyecto. Bien. Esas son evidencias del trabajo de la maestra. Les digo que esto es súper nuevo porque esta semana seguimos trabajando. Ya la próxima semana cerramos este proyecto con actividades muy interesantes. Aquí están los chicos trabajando el tema del escudo nacional, de los trajes típicos, perdón, el escudo estatal, los trajes típicos, etcétera. Tenemos otras actividades planificadas por otros docentes de los otros grupos. Igual se nombra el campo formativo, qué contenido, qué proceso se va a trabajar y el ajuste a los elementos si estos se requieren. Estos ajustes van desde si va a ser una actividad con material concreto, si los alumnos requieren una adecuación de lectura y escritura, de más información visual. Y bueno, procuramos que todas las actividades sean actividades
que se puedan manipular material para que el aprendizaje llegue por todos los elementos. Los chicos escriben, corrigen, trabajan a través de proyecciones en el pizarrón. Los chicos trabajan cortando, picando, haciendo en el salón muchas cosas, en este caso recetas tradicionales. Los chicos, en este caso el dibujo de la derecha, vemos en estas fotografías alumnos reconociendo los distintos municipios en donde se encuentran los grupos indígenas o los grupos originarios de nuestro estado, entre otras cosas que se planifican para los grupos. Bien. Tiempo, espero haber terminado tiempo para dar esta oportunidad de preguntas. Me gusta cerrar con esta frase de Mario Benedetti. ¿Por qué? Él dice, cuando creí tener todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Muchas veces los maestros que trabajamos en los centros de atención múltiple o en educación especial, si fuimos formados con una metodología terapéutica rehabilitatoria, si nos esforzamos, cambiamos la forma, ¿no? Y empezamos a ver el trabajo pedagógico, la intervención pedagógica educativa, cómo ahora estamos buscando otras cosas en nuestros estudiantes, cómo involucramos a las familias. Y pareciera que de pronto ya avanzamos en algo y llega una nueva forma de trabajar, una nueva política o instancia de gobierno, nos mueve de todo y hay que volver a reformularnos el trabajo. Por eso les decía que el cambio constante en la educación es lo más seguro que va a haber. La invitación es más que despotricar, gritar, renegar contra el sistema, en fin, sigamos haciendo o recuperando las prácticas que nos han funcionado. Y tratemos cada vez más de involucrar a los estudiantes en la construcción de su aprendizaje y a sus familias, de otras formas, de unas formas distintas en donde los papás sepan que hacen equipo con los maestros. Es todavía común ver en las escuelas muchas veces prácticas donde el maestro es el que dice todo lo que hay que hacer y el papá obedece. Recientemente estamos cambiando la forma de hacer escuela para padres en nuestra escuela, gracias obviamente al proyecto Pichán, ya que madres de nuestra escuela han participado en los encuentros de padres de familia, el que se tuvo en Guadalajara, y uno de los compromisos asumidos es venir a la escuela y compartir con el resto de padres o con la mayoría. Nunca tenemos el 100% de padres. Creo que este no es un secreto de ninguna escuela. Muchas veces tenemos papás que no se involucran, lamentablemente. Pero bueno, los que van y los que se interesan y se involucran se dan cuenta que la manera de participar ahora es distinta. Llegan a la escuela y de pronto ven al frente ya no a la trabajadora social ni a la psicóloga, ven a una mamá, ¿sí? A una compañera, y esta persona tiene unas estrategias distintas para convivir, para compartir, para hablar de lo que sucede en casa y de lo que sucede en la percepción que tienen las familias de sus hijos, las expectativas, los temores, los sueños, lo que ya sabemos que tenemos que conocer y que los papás tienen que tener muy claro, pero lo comparten con otros papás. Entonces, recientemente tuvimos una sesión muy interesante, Escuela para Padres, dirigida por esas mamás que acudieron al encuentro, y fue muy emotivo. Fue muy emotivo ver cómo las mamás cuentan, sacan, se involucran, y es importante ir moviendo este nivel de involucramiento de los papás, que no solo requieren indicaciones ni información de lo que se hace en la escuela, requieren involucrarse, y necesitamos tener participación de los padres en momentos escolares, no solo invitarlos a los cierres de proyectos, sino también en elaboración de actividades y en casa. La ventaja de ahora es que muchas tecnologías nos permiten, ¿sí? Compartir estrategias, materiales, aclarar dudas, mandar información. Estas oportunidades como las de hoy, ¿no? Qué maravilla que personas de centros educativos de todo el país y de otros lugares también se puedan conectar con nosotros y compartir experiencias. Entonces, seguramente de pronto nos van a cambiar las preguntas. ¿Cómo intervienen? ¿Cómo le hacen? Háganlo distinto. Esperemos otras cosas, involucremos más a los chicos, pero lo importante es que estemos listos y dispuestos a darnos a estos cambios con una buena actitud y retomando todo lo que nos ha sido útil, y obviamente en un ejercicio de honestidad, autoevaluarnos y darnos cuenta en qué todavía nos hace falta, cómo no hemos hecho participar a los alumnos y a los padres, cómo de pronto mi planificación no es tan rica o no me está funcionando, y ajustar y ajustar y ajustar. Es importante que tengamos este ejercicio constante de mejora, de una mejora continua, y este interés de que lo que nos mueve a padres, a escuelas, es el propósito de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes, que los chicos aprendan, que cada vez sean más autónomos, que podamos dejarles
un nivel educativo mejor cada vez. Entonces, creo que los compromisos en los centros están, muchas herramientas están, los tiempos, los espacios están, hay que seguir construyendo y hay que aprovechar esos espacios y el conocimiento que tienen otras personas para seguir trabajando juntos en beneficio de nuestros estudiantes. Espero que la información, que lo que hemos trabajado hasta ahorita haya sido de utilidad. Si hay alguna pregunta, alguna duda en este momento, pues dejo de compartir Sí, y me encantaría que podamos escuchar alguna sugerencia, alguna pregunta. muchas. Primero, Daniel, agradecerte por esta intervención, súper importante y enriquecedor lo que nos compartes. Personalmente me encantó la parte en la que mencionas la importancia de trabajar acerca de la identidad del alumno, tanto partiendo de su condición hacia también que forma parte de una comunidad, ¿no? Y que eso lo incluyen en los proyectos, me pareció algo genial. Y sí, sí tenemos preguntas. Voy a dar la palabra a mi compañero coordinador Carlos, que nos va a apoyar a recuperar las preguntas que tenemos aquí en el chat de Zoom. Y posteriormente también vamos a recuperar si hay alguna de el Facebook con mi compañera coordinadora, la maestra Emelia. Entonces, escuchamos a Carlos. A lo mejor hay algún problema por ahí, no pasa nada. Ahorita los recupero, entonces yo. Bueno, felicitaciones. Primero tenemos algunos mensajes de felicitación y también dice, buenas noches, gracias por compartir cómo operan el aprendizaje basado en proyectos. No sé si sea posible que nos puedas compartir cómo vinculan el plan individual de los chicos con discapacidad múltiple, sordoceguera y o sensorial con los proyectos. Ok, ¿Te leo todas? bueno, Sí. bueno, ¿te Tú dime parece? si quieres que... O vamos una por una? O bueno, léelas todas y creo que a lo mejor podemos agrupar algunas respuestas. Sí, mejor. Vale. Otra es, maestro Daniel, muchísimas gracias por compartir el conocimiento y experiencia de aprendizaje basado en proyecto. Excelente. ¿Podría hablarnos un poco sobre el eje articulador de la inclusión en un proyecto realizado en el CAME? Otra duda que surge por aquí es cómo se observa el DUA desde las planeaciones, cómo determinan el DUA ajustes razonables y cuántos estudiantes y docentes tienen por aula. Ok. Estoy tomando nota, ¿eh? Sí, ¿Puedo dar respuesta a estas? sí, claro. Esas son las tres que tenemos por el momento en el Zoom. Ok, bien. Voy a hablar primero, la primera pregunta interesante es cómo vinculamos el trabajo, las intervenciones individuales con los planes y proyectos, o la planificación por proyectos. Hemos de decir que en nuestro centro, lo dijimos al inicio, lo repito rápidamente, principalmente nuestros alumnos tienen discapacidad auditiva, todos, es el común, pero tenemos estudiantes con discapacidades sensoriales, ceguera, baja visión, discapacidad intelectual o también motriz, derivado a parálisis cerebral principalmente, y otras, autismo incluso. Pero bueno, algunos de estos chicos que tienen dos o más retos, es interesante decirlo que sí, estamos empezando, no quiero decir que siempre lo hemos hecho, pero estamos empezando a coser un saco así a su medida, un plan individual y muchas de estas intervenciones se hacen de la siguiente manera. Primero, estamos involucrando directamente a las madres de estos alumnos. Me refiero a que estamos trabajando directamente con las mamás de estos niños para que ellas se involucren. Tenemos los lunes un tiempo que nuestra directora es muy buena organizando tiempos. A mí me costaría mucho trabajo, pero ella busca espacios, tiempos y nos da un momento los lunes a ciertos maestros, principalmente al equipo que abraza a todos los niños. Me refiero al maestro de educación física, a la maestra de computación, al maestro de música, a la maestra de comunicación
También está trabajo social, psicología, su servidor y la directora, porque ha estado presente también. Los lunes, en cierto momento, tenemos un tiempo para que las mamás de estos niños que requieren un apoyo mucho más específico, un plan individualizado, vienen y les hemos estado dando una guía para que ellas nos den más información de la que nos han dado en las entrevistas que se hacen comúnmente, ¿no? Al principio, a la psicóloga, a la trabajadora social, sino que nos cuenten justamente esto de lo que hablábamos, ¿no? Sus proyectos para el niño, sus planes, sus temores, lo que ellas sueñan, este mapa de vida que llevan desde el niño, y es información que a veces no está en otros instrumentos. Nos ha sido de mucha utilidad a todos, que estamos como en una mesa tomando nota de lo que mamá nos cuenta. Bueno, creo, Paola, te tocó una de estas sesiones muy emotiva, porque obviamente cuando las mamás explican y cuentan esto, pues se afloran los sentimientos, pero aún así es muy interesante escuchar temas de cómo la familia lo vive, cómo los niños son apoyados por sus hermanos o padres, cómo. Entonces vamos viendo muchas cosas que a veces se nos escapan. El equipo tomamos nota y al final tenemos un momento para preguntar más y solicitar más información a este padre. Toda esta información, junto con lo que ya sabíamos de los estudiantes, las observaciones y las evaluaciones que se hacen en el grupo, se convierten en ese programa individual, esas actividades, y determinamos en qué momento se va a atender de una manera diversificada o en cuándo esas actividades están dentro del grupo, ¿sí? O para atender a todos. En casos, voy a hablar en casos particulares. Tenemos una alumna con sordoceguera derivada de síndrome de Charge, y ella tiene un programa específico en el que está atendida por mí y un auxiliar muchas de esas actividades, porque ella llega a la escuela y obviamente no podíamos llevarla directamente a un aula del grupo en el que le corresponde, porque no tenía esta experiencia previa de estar con alumnos sordos, viendo a una maestra trabajar en lengua de señas. Entonces, su nivel de competencia en lengua de señas también no era similar. Entonces, sí estamos llevándola al grupo con algunas actividades de convivencia y de pase de lista, de actividades primero, pero también hay otras actividades que se trabajan específicamente con el maestro de educación física, con la maestra de computación para el uso de dispositivos, para comunicarse mejor, con la maestra de lenguaje, de comunicación, para ver estrategias para comunicar conmigo, para el uso de calendarios, rutinas y agendas, etcétera. Entonces, hemos visto avance, hay más que hacer, pero de esta manera, de pronto, utilizamos el tiempo de programas individuales y en la medida de lo posible, la mayoría de las veces tratamos de que estas actividades sean dentro del grupo, y esas actividades tienen que ver con los temas planificados en el proyecto. ¿Recuerdan una foto que pusimos de nuestra alumna Cataleya explorando frutas? Tenía que ver con el tema de vida saludable, ¿sí? Era el proyecto que teníamos en la escuela, pero en el caso de ella era exploración, conocimiento de la seña, de algunas frutas, de cómo tocarlas, olerlas, picarlas, comerlas, todo lo que fuera muy sensorial, pero estaba todo eso planificado en el contexto del proyecto de vida saludable. Entonces, de esa manera, a veces hacemos los ajustes para los chicos que requieren un plan individual. Bueno, espero dar respuesta a eso y que sea pertinente. Hay más que decir, pero voy a pasar a la siguiente pregunta. El eje de inclusión en el proyecto, ¿cómo lo tocamos? Bueno, hay muchas formas. De pronto, por ejemplo, no sé si les pasa en otros centros, lo voy a decir esperando que se sientan identificados. Pero muchas veces cuando hablamos de exclusión, que es como la palabra que es la contraparte de inclusión, casi siempre, por norma, creemos que nuestros centros o nuestros alumnos y nuestras familias son personas que comúnmente son excluidos por las comunidades normativas, por las personas no funcionales. Y muchas veces, en el caso de las comunidades de sordos en particular, lo dicen relativamente. Ellos son muy claros. Es como ustedes los oyentes, nosotros los sordos. Los que han trabajado con sordos saben a qué me refiero. Y luego de pronto es tanta la diferencia, así como si fuera blanco y negro, que a mí me suena así como los magos y los muggles en Harry Potter. Ah, bueno, ustedes los que oyen, nosotros los que somos sordos, y hay así como esta cuestión. Y hablan mucho de esta parte de la exclusión, de que los oyentes no nos dejan. Y eso también lo he visto con algunas otras personas, caso de los ciegos también nos han dicho, es que las personas que ven. Entonces, mucho de lo que hemos tratado nosotros de incluir, antes de hablar de ese tipo de inclusión que habla de otras comunidades, tratamos de tocar el tema de manera más amable. Hablamos de inclusión de diferencias dentro de nuestra escuela.
tocamos temas de inclusión dentro de la comunidad de sordos y tratamos de que se haga así como un autoanálisis, porque dentro de las mismas comunidades de personas con discapacidad hay personas que excluyen a otros, ¿sí? Que también rechazan a otros. Entonces nos abocamos más a actividades que tengan que ver con esa parte y hay un trabajo de psicología, de trabajo social y algunas actividades que se realizan en la escuela van dirigidas a eso, ¿no? A este reconocimiento primero de la diversidad, aunque digas que tienes la misma discapacidad, hay diversidad y hay respeto. Cuando estamos hablando de otros temas de inclusión que se meten en el eje, tienen que ver también con esta parte, justamente el proyecto que estamos trabajando ahora, habla de diversidad cultural y lingüística, y para muchos niños ha sido sorprendente. Por ejemplo, un chico de sexto pregunta, cuando están viendo los grupos originarios de Sonora, hizo esta pregunta. Oye, dice, ¿y en el grupo de Seris, que es una comunidad indígena que hay acá, la seña es esta? En el grupo indígena de Seris, ¿hay sordos? Hizo esta pregunta un chico de sexto, pues me pareció a mí sumamente interesante. Le dije yo, seguramente. Y dijo, ¿y la lengua de señas que usan cuál es? ¿Es como el idioma que hablan o es como la de nosotros? Entonces, por ejemplo, ese tipo de reflexiones en la comunidad de niños sordos son muy profundas, parecen sencillas, pero no lo son. Entonces, cuando hablamos de inclusión, hablamos de eso. Hablamos de hacer que los niños tengan esta capacidad de analizar otras cuestiones de inclusión que no tienen que ver solamente no con lo que a veces se entiende de manera muy somera de inclusión. Hablando también de inclusión en los proyectos, con los chicos de sexto, tenemos una actividad permanente en la escuela que cuando se está llegando a cierto periodo, visitamos las escuelas secundarias a donde ellos posiblemente puedan ir cuando egresan de nuestra escuela. Conocen a los compañeros sordos que están en esa escuela, conocen al equipo de USAER y a los intérpretes que trabajan en esa escuela, porque pues, tenemos esa fortuna de tener escuelas secundarias que cuentan con intérpretes, y entonces los chicos van a estas escuelas secundarias, conocen las instalaciones, y justamente poco antes de que suceda este cambio, los compañeros de estos centros, de estas USAER, que trabajan en estas secundarias, vienen a nuestra escuela y básicamente les presentamos a cada uno de nuestros alumnos que se van a ir a esa escuela. Hablamos de sus documentos, sus historias académicas, familiares, dando información obviamente de manera muy profesional con el fin de que ellos sepan cómo van a recibir a nuestros estudiantes y conozcan también cómo van a hacer la intervención. Entonces, hablamos de inclusión de una manera interesante. Creo que hay mucho más que hacer, pero hay que abordarlo desde diferentes aristas y enfoques, ¿no? Puntos de vista distintos del fenómeno de inclusión. Hablando de DUA, esta pregunta es difícil de contestar porque yo siento que el DUA es como Cuscopía, como esta idea utópica de lo que debería ser perfecto. Justamente hoy tuvimos una plática muy interesante, la maestra, de las maestras de sexto, tenemos dos grupos de sexto en la escuela, eh, platicábamos de que de pronto hay temas que tienen que ver con accesibilidad a la información que no estamos trabajando. Incluso nosotros que somos una escuela que tiene tantos años y que se supone que conocemos el tema de la inclusión y de la adecuación y de la lengua y del acceso, se nos cuelan muchas cosas. Un ejemplo muy sencillo, y lo platicábamos con la maestra de sexto, ¿no? Y estuvo muy interesante. Dijimos, mira, lo podemos meter en un proyecto posiblemente más adelante. Es esta parte de cuando los niños ven un contenido en televisión, que seguro lo ven, en alguna plataforma, un streaming, de pronto ustedes saben que las plataformas y las películas, los contenidos, traen un subtitulaje que se llama closed caption, que es un subtitulaje distinto al que se hace habitualmente de un doblaje, sino que es un subtitulaje que te cuenta como los contextos sonoros, se escucha un disparo a la distancia, hay un susurro, hay ruido de hojas, y aparece. Hay algunas series y streaming que van más allá, permiten que cada personaje que habla le asignan un color distinto, por ejemplo. Entonces los chicos saben y dicen, mira, cuando es rojo habla la heroína, cuando es azul habla el hombre, el personaje principal, cuando es verde es el antagonista. Entonces, es bien interesante ese tipo de adecuaciones que existen, que a veces no sabemos porque hay que controlar la televisión y ajustar. Estoy hablando de DUA. Pero dices tú, a ver, si yo lo pongo, ya porque lo puse, el niño lo va a entender. Y la maestra de sexo dice, creo que no, porque muchos de mis alumnos no saben qué significa susurro, no saben qué significa pisadas suaves, ¿sí? O disparo. Entonces, híjole,
como contenido y como texto. Creo que tendremos que trabajar como Escuela de Niños Sordos un análisis lingüístico de lectura de qué significa, ¿sí? Por ejemplo, crepitar. ¿Qué significa, ¿sí? Chirrido? ¿Qué significa, no sé, todos estos nombres que tienen las onomatopeyas, que a veces ni los oyentes no las sabemos? Entonces hay que trabajarlas porque de nada sirve la adecuación, que está preciosa, si la escuela no estamos trabajando para que haya un acceso real a ella. Entonces creo que hay mucho que hacer con respecto al diseño universal. Así de fino tendría que ser. Ya lo vimos, ya no podemos hacer como que no lo vimos. Hay que hacer algo al respecto. Pero en la escuela, por ejemplo, sí tratamos de que los textos, los contenidos, la información, tenemos la gran fortuna de que casi en todas las aulas donde están los niños hay un proyector, eh, hay una computadora o los maestros usamos las nuestras cuando estas no funcionan. Y en algunas áreas de la escuela la conexión es mejor que en otra porque queda muy lejos el módem, pero hay manera de tener acceso a Internet y podemos estar utilizando estas herramientas para poder hacer esas adecuaciones y garantizar que hay un acceso a la información. Hay mucho que hacer, pero creo que hemos avanzado y cuando descubrimos una barrera, tratamos de ir más allá. En el caso de niños que requieren otro tipo de adecuaciones, estoy hablando de niños que con baja visión, con ceguera o que requieren otro tipo de, estamos en el proceso. Agradecemos a Pichán, agradecemos la oportunidad de que muchos de los maestros que estamos ahí tenemos acceso a un diplomado para trabajar con chicos con sordoceguera y retos distintos. Y en esta información que estamos recibiendo hay muchas estrategias para hacer adecuaciones que las estamos implementando poco a poco, si no para el 100% de nuestros estudiantes, para aquellos que requieren apoyos más significativos. Tenemos atriles, contrastes, hemos estado consiguiendo luces específicas, materiales adecuados, imágenes, objetos que nos permiten acercar a los niños a la información y creo que vamos avanzando. Habrá mucho que hacer. Tengo que decir de paso que el DUA no es barato. No es barato económicamente y no es barato en tiempo. Se le tiene que invertir mucho para garantizar que funcione, pero estamos avanzando. Hay mucho que hacer. Por último, estudiantes por aula. Me preguntaron cuántos alumnos hay por aula. Tengo que decir que nuestra escuela, cuando nos cambiamos, porque hace muchos años la escuela estaba en otro lugar, y cuando movieron la escuela a este lugar en el que estamos ahora, la construcción del edificio se hizo con un enfoque totalmente médico y terapéutico. Y me refiero a que en aquel entonces el enfoque era a que el niño venga, reciba terapia, se rehabilita y se va. Entonces, nuestros salones no son salones. Quienes han visitado la escuela saben que nuestros salones casi son aulas de terapia. Son muy pequeños. Entonces, Protección Civil nos ha dicho es imposible que en este salón puedas tener más de 10, de 15 alumnos o a veces que tenemos 8. Sí tenemos una matrícula pobre ahorita, por así decirlo, queremos más alumnos, a veces tenemos más, hemos llegado a tener 60, 70, pero tengo que decir que los salones no son los más adecuados para tener grupos ni siquiera de 10 niños, tomando en cuenta que muchos de nuestros estudiantes usan una andadera, tienen problemas de motricidad, ¿sí? Los niños de sexto, que son más grandes, de tallas más altas, utilizan otro tipo de escritorio, de mesa ya con paleta, y meter 8 en un salón tan pequeño se vuelve casi imposible. Entonces estamos haciendo estrategias. Hay 2 salones ya que se han modificado y se han ampliado un poco para poder tener espacios más dignos para los niños, pero generalmente tenemos 5, 6, 7 grupos más grandes. Por ejemplo, ahorita el grupo más grande tiene, creo que 12 o 13 alumnos, el más grande, ¿no? Y también, obviamente, a ese grupo se le movió a uno de esos espacios más amplios, pues por las razones obvias. Entonces, así es como está funcionando la escuela. Creo haber dado respuesta a las preguntas, maestra Paula. Sí, Daniel, muchísimas gracias. Tenemos, tenemos una pregunta por aquí. No sabemos si nos la puedan escribir en el chat para también dar palabra a preguntas que haya en el Facebook. A Emelia, por favor, a mi compañera Emelia. Y de aquí la Areli, que está levantando la mano, si nos puede apoyar con poner su duda en el chat, por favor.
M, si estás por aquí. Sí, sí estoy. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Sí, Bueno, prácticamente no hay preguntas, más bien son comentarios en relación a la excelente plática que nos dio Daniel, ¿verdad? Y bueno, fueron poniendo de dónde nos están visitando, de Guadalajara, de Brasil, de Campeche. O sea, hay muchos saludos, ¿no? Hay muchos saludos. Así es, Daniel. Así es. Muchas felicidades. Realmente no hay comentarios. Comparten muchas de las ideas. Ahí tenemos mamás también que están participando aquí de algunos de los camp de tu camp que están aquí presentes. Así es de que no tenemos, al contrario, están muy contentos porque fue muy claro todo lo que nos explicaste, fue muy claro. Así es que muchas gracias. muchas gracias, maestra Amelia. Qué bueno que quedó claro. Perfectísimo, pues la pregunta ahora sí que ya no veo la mano. Y pues sí, aquí en el chat seguimos con las felicitaciones. Alguien pregunta, ¿saber qué tipo de discapacidades convergen en un aula? Y que bueno, aquí creo, si quieres compartirlo. Bueno, de pronto sí hay una intervención para poder buscar, quiero decirlo de esta manera, porque estemos de acuerdo que a veces una docente con o sin asistente, porque también tenemos grupos que no tienen un asistente educativo, como pasa en la mayoría de los CAM, de pronto que tengan grupos muy numerosos y en los cuales tengamos alumnos que ya tienen una discapacidad, pero además tienen otros compromisos de conducta, comportamiento u otra discapacidad sensorial u otra motriz, etcétera. Sí, de pronto tenemos que buscar de manera estratégica que en los grupos no haya presencia de muchos alumnos que requieran muchos apoyos en el mismo grupo. La razón es, o grupos muy numerosos. ¿Por qué? Pues por obvias razones. Entonces intentamos que los alumnos que requieren apoyos más específicos, pues haya un asistente en el grupo, la maestra tenga un grupo menos numeroso. No es siempre factible esta decisión, porque pues las edades y los intereses de los alumnos no es posible, pero ¿qué convergen los grupos? De todo, yo creo que con muchos camps, de todo. La diferencia en nuestro camp es que como los docentes y los asistentes educativos manejan lengua de señas mexicana y las estrategias en las cuales hemos estado trabajando tienen que ver con un enfoque de educación bilingüe, pues todos nuestros alumnos tienen un compromiso auditivo, una discapacidad auditiva en diferentes niveles y las discapacidades extras, pues vienen acompañadas de discapacidad auditiva. Que tenemos, hay veces que tenemos en los grupos alumnos con un diagnóstico de autismo, además de la sordera, chicos que tienen discapacidad visual o baja visión, también discapacidad motriz u otra, y además de la sordera, tenemos chicos con secuelas de parálisis cerebral, motricidad, además también la sordera. Entonces, de todo. Creo que he visitado otros camps y, y bueno, veo otros casos que requieren otro tipo de apoyos muy distintos. En nuestra escuela creo que como que hemos tratado de impulsar mucho esta parte de la comunicación. Una constante de preocupación de nuestra escuela es esta parte de la comunicación, ya sea en lengua de señas, el acceso a la lectura, a la escritura y ahora a otro tipo de comunicación que tenga que ver con objetos, imágenes, señalizaciones y queremos entrar más adelante, si hay oportunidad, a estos dispositivos que permitan a sus estudiantes también comunicarse con nosotros a través de otros medios, porque sabemos que hay chicos que tienen ciertas discapacidades, tenemos alumnos que tienen problemas motrices y que tienen muy buena comprensión de la lengua de señas, pero su producción es muy difícil, sus señas son incomprensibles, a veces es muy difícil para ellos poner una configuración como esta o como esta o como esta que se utilizan para muchas de las señas de la lengua de señas. Y entonces son niños que por cuestiones de discapacidad motriz no lo pueden hacer y pues lo que queremos es que tengan comprensión de la lengua de señas
y que tengan un medio de producción y de comunicación, de expresión. A veces este va a ser otro más efectivo que no sea la lengua de señas, entonces estamos trabajando en ello. Espero haber respondido. Sí, además de todo lo que nos explicaste, también la maestra Alejandra, que está en la sesión, se dio a la tarea de responder de manera personal a la pregunta, entonces todo Muchas súper bien. No hay manera en que no quede claro. Perfecto, muchas gracias Alejandra. Me hubiera encantado que hubiera oportunidad de haber abierto el micrófono y que muchas de ustedes que están en la escuela al día a día al frente a los grupos de manera tan loable pudieran también compartir mucho de su experiencia. Pero bueno, espero haber sido portavoz de mucho de la experiencia que sucede en CAME 15. Y hay una última pregunta que vamos a retomar ya para cerrar tu participación, Daniel, y te la voy a leer. La recuperamos de Facebook y dice: Hola, buenas noches, saludos desde el estado de Oaxaca. Mi nombre es Luz Areli Cruz Avendaño, actualmente estudiante de la Universidad Pedagógica del estado de Oaxaca, cursando el octavo semestre. Me pareció muy importante esta sección debido a la relación que tiene con mi tema de paratitulación. Su pregunta es: ¿cuáles son los principales motivos que impiden que los docentes implementen la nueva escuela mexicana? Esto refiriéndose a la educación básica en secundaria. Bueno, tal vez esa pregunta la podríamos haber hecho mejor en nuestra Sí. secundaria. Tengo que decir que en el CAM a veces queremos, ojalá y sea posible, a veces no es posible o no será posible, no lo sé. Se trata de implementar el nivel de secundaria, porque algunos casos de nuestros estudiantes, algunos casos, quiero decir que casi siempre deseamos que todos nuestros alumnos se vayan y continúen su proceso formativo en secundarias, que tengan apoyos de intérpretes y maestros que conocen sobre las discapacidades. Pero no todos los alumnos a veces lo logran y nos encantaría poder seguirles dando atención específica, ¿no?, en la escuela, pero no, todavía no sucede. Entonces, conozco poco sobre lo que sucede en secundarias. Aún así, me voy a atrever a especular por qué razón muchos docentes les cuesta trabajo apropiarse de la nueva escuela mexicana. Cuando cerré la charla, hablé de una frase de Benedetti que dice: cuando creí tener todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. La mayoría de las personas, en este caso de los maestros, que nos importa la educación, lo digo así porque pues, también habrá los que no, tratamos de hacer un esfuerzo para que los alumnos aprendan, ¿sí? A veces a pesar del mismo estudiante, a veces a pesar de las familias, tengo que decirlo. Hay familias, mis respetos, pero también hay familias que no se dejan ayudar de muchas formas. Ojalá y esto cambie pronto. Y a veces los docentes también tenemos una actitud de: esto aprendí, esto aplico, esto me funciona, no necesito más. Hay muchos docentes en muchas escuelas que tienen una actitud de trabajo: a mí me pagan de esta hora a esta hora, se acaba. No me involucro más de otra forma. Incluso conozco maestros de otros niveles que dicen: yo no tengo grupo de WhatsApp, yo no me comunico con las familias, yo les he dicho que este es mi horario, que si quieren preguntar algo. Entonces, nosotros en los centros de atención múltiple, a diferencia de otras escuelas, no podemos darnos ese lujo. Me refiero a que nuestros maestros dedican mucho tiempo a la planificación de su trabajo. Como pudieron ver en algunos ejemplos que vimos, no es un trabajo fácil. De verdad es que conforme vas trabajando, vas haciéndolo más comprensible, pero no es un trabajo sencillo. Pero además de la planificación es la implementación, la revisión de los trabajos, el seguimiento, el encargar la tarea, en explicar en el grupo de WhatsApp. Tenemos casos de mamás o familias que nos hacen preguntas a las 10 de la noche y pues ahí estás contestándoles, ¿verdad? O reenviándoles algo y no hay problema. O sea, tal vez digan: no debiera ser así. No, sabemos que a veces las dinámicas de las familias así son y también los maestros entendemos y queremos apoyar. Y bueno, hay muchos docentes que no están de acuerdo a este involucramiento, a este compromiso que requiere un tiempo extra,
una implicación de me siento, reviso, analizo de qué se trata. Creo que uno de los principales problemas de muchos niveles educativos es esta actitud. Ya se va a acabar la gestión, tal vez venga otro grupo y nos van a volver a cambiar todo. ¿Para qué hago todo ese cambio si al final de cuentas la política educativa en el país va a volver a cambiar y nunca terminamos de aplicar completamente un plan de estudio cuando ya se cambia? Entonces, estoy bien así. Esa es como una cuestión lamentable, pero lo escuchamos en muchos docentes de todos los niveles. Otra es que creo que si no te has dado el tiempo de analizar esta propuesta y encontrar las virtudes que tiene, por ejemplo, en el caso de los centros de atención múltiple, con nosotros, la planificación por proyectos nos vino a decir que suave que ahora está como una norma, ¿no? Como algo que se nos pide. Ya lo hacíamos de otras formas, con otros tiempos y con otras maneras, pero lo estábamos haciendo. Ahora que hay tanto acompañamiento y materiales e información, pues estamos afinando esta aplicación, les hemos estado encontrando mucho gusto. Quiero decir que la escuela, por ejemplo, en particular CAME 15, realizamos una estrategia muy parecida a la secundaria. Por una razón, nos dimos cuenta que cuando nuestros alumnos dejan la escuela y se van a la secundaria, ¡pum!, tienen un impacto enorme en que ahora ya no tienen un maestro que lo ha acompañado por mucho tiempo, sino que tienen 7, 8, más maestros, tienen que estarse cambiando de salón cuando habían estado en un solo grupo, ya no están como apapachados por la escuela en la que han estado durante muchos años, desde preescolar hasta el sexto, y que todos los conocemos y conocemos la familia, y van y entran a un salón con 40 compañeros que unos no se comunican con ellos y no se entienden. O sea, era un impacto muy fuerte para nuestros estudiantes ir a la secundaria. Decidimos establecer un proyecto donde los alumnos de cuarto a sexto ya no tienen un solo maestro. Entonces, en la escuela, lo digo que fue muy aventurado, todavía no está totalmente fino, pero está funcionando. Entonces, lo que hacemos es, hay maestros por campos formativos. Las maestras organizan por campos formativos y atienden a todos los grupos de cuarto, quinto y sexto. Y van de un grupo a otro. La misma maestra que trabaja el campo formativo, vamos a decir, de lenguajes, atiende a todos estos grupos en sus diferentes niveles. Entonces, planifica de una manera diversificada para todos. La maestra que trabaja en otro campo formativo atiende a todos. Entonces, aunque hay un maestro responsable y titular que en algunos momentos está con el grupo como el responsable, estas maestras trabajan por campos formativos y creemos que ha funcionado porque los estudiantes se acostumbran a ver maestros con distintos estilos de asignar, de hacer señas, de enseñar, y eso es favorable. Y también los vas preparando un poco para lo que va a suceder en la secundaria. Entonces, bueno, lo digo porque es como un ajuste que hicimos en la escuela para favorecer a esos estudiantes de estos niveles, que creemos que tiene muchos beneficios. Y bueno, ¿por qué otras escuelas no adecuan o no se ajustan a las nuevas ideas? Pues espero que lo que he comentado sirva de algo, pero te invito también a preguntarlo a los niveles de secundaria. También tiene que ver con el acceso a los documentos. Creo que en secundaria todavía no terminan de estar todos los instrumentos que se requieren para echar a andar esto. Y no, primaria ya está, pero secundaria creo que aún no. Entonces habrá que ver esa parte. Muchas gracias. Dice que mencionan una excelente explicación. Y una última pregunta, ahorita que menciones justamente cómo preparar a los estudiantes pues, para el futuro, ¿no? Aquí también salió la pregunta de cómo hacen la vinculación entre los proyectos, o si hay alguna forma en la que ustedes vinculen los proyectos con la formación laboral. A lo mejor, bueno, yo creo que quizás el CAME como tal no tuviera la experiencia, sin embargo, creo que sí pudieras compartir quizás un poco de la experiencia propia profesional que tú has tenido en ese trabajo de vinculación. Ok. Bueno, yo tengo que decir que CAME 15 como tal, ahorita pues trabajamos desde el nivel de preescolar a sexto de primaria. No tenemos talleres ni formación laboral dentro de la escuela. Estamos abocados a la parte pedagógica y a los niveles educativos que te mencioné. Pero sí conocemos experiencias acá en Sonora de centros,
Por ejemplo, en nuestra misma supervisión escolar, tenemos un centro de capacitación para el trabajo, específicamente, ¿no? CAME 14 trabaja de manera modular, los chicos aprenden ciertos talleres. Algunos alumnos egresados de nuestra escuela, ahorita es más difícil que vayan directamente a la capacitación laboral, porque en estos camps laborales hay como una edad específica para llegar. Y los alumnos que egresan de nuestra escuela a los 11, 12 años todavía no pueden ir a un camp laboral. Entonces, muchos de ellos, cuando no se pueden integrar a una secundaria regular con apoyos, van a otro camp donde sí hay talleres, pero no es un camp todavía de formación laboral. Y siguen ahí estudiando en el sistema educativo, podemos decir como en secundaria, con apoyos y con pretalleres, y cuando llegan a cierta edad, ya pueden ingresar a un camp propiamente laboral. Acá en Sonora tenemos algunos camps que son laborales con modalidad de talleres, y hay otro camp que es muy interesante, que se trabaja el modelo de Sinaloa, creo que algunos lo conocen, el del doctor Vibriesca, que es capacitación laboral en ambientes reales de trabajo. Los chicos no van a una escuela, no tienen un centro, no hay módulos, sino que hay empresas aquí en Hermosillo y que reciben a los alumnos, a cuadrillas de nuestros alumnos con un maestro. El maestro no está en la escuela, está en las empresas. Y ahí los chicos se forman, por ejemplo, en los hoteles, en la Secretaría de Turismo, en un hospital, en un restaurante, y ahí los chicos aprenden en las diferentes áreas de estos espacios a hacer las cosas que se hacen ahí. Si terminan aprendiendo, muchos de ellos han sido contratados por las empresas y siguen trabajando ahí. Muchos dicen, no me gusta el restaurante, quisiera cambiarme a la maquiladora. Entonces se mueven a otra cuadrilla que ahora trabajan en una maquiladora y reciben formación en áreas reales, y si les gusta se quedan ahí, o si los contratan se quedan ahí. Entonces hay distintas modalidades de capacitación laboral. Nuestros proyectos no incluyen esto por las edades de los alumnos que trabajamos ahorita en campo. Es lo que te podría contestar. Claro, muchísimas gracias. Creo que al inicio que presenté el CAME me hubiera sido importante mencionar los niveles que trabajan. Claro. Entonces, muchísimas gracias. Ya con esto, pues vamos a dar por concluida nuestra sesión. Muchísimas gracias a Liliana y Diana por ese gran trabajo de interpretación. Muchísimas gracias, Daniel, por tu participación. A todo el equipo del proyecto Pichan, gracias por acompañarnos, maestros, invitados también que estuvieron aquí con nosotros. No sé si esté olvidando a alguien, espero que no, pero muy valiosa la información que se compartió esta noche, valiosísima para todos los centros con los que trabajamos. Y pues no queda nada más que aplausos y pues muchísimas gracias, que tengan una excelente noche todos. Gracias, Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Es- ¿Sigue la grabación de la sesión?